Voy a presentar un capítulo de este libro de Aurora Fernández Polanco que se titula Crítica visual del saber solitario. El capítulo en concreto que tenéis ahí en fotocopias se titula La investigación artística como indisciplina. Me interesa pensar un poco el sentido que tiene ese capítulo en el conjunto del libro de Aurora. Pienso que el título del libro apunta a una suerte de reevaluación de cuestiones que ella misma ha estado investigando a propósito de la estética. Hay un guiño, a mi entender, al pensamiento de Jacques Rancière, que fue muy importante para muchas de nosotras hace unos cuantos años y que creo que ella reevalúa en este libro. Lo que voy a plantear ahora es qué papel puede jugar la investigación artística en esa reevaluación de la estética que creo que atraviesa la propuesta de Aurora. El capítulo se inicia con una alusión al origen medieval de las universidades y en concreto a lo que ella denomina el medievalismo corporativo, la organización de sabios que caracteriza ese origen histórico de las universidades. Y justamente lo que plantea Aurora es una suerte de contraposición entre esa estructura, que no deja de ser una estructura de poder, y la práctica de la investigación artística como una suerte de cuerpo sin órganos, ¿no?, en esta evocación que realiza de la obra de Deleuze y Guattari. Desde ahí es que ella piensa la idea misma de la investigación artística como una suerte de indisciplina, en un sentido, si queréis, político, como por evocar, si queréis, en este caso de Nina Rancière, el modo en que podemos cuestionar la partición de los saberes y esas jerarquías del conocimiento, pero también creo que con un sentido explícitamente político. O sea, tiene que ver también con la investigación artística como una suerte de reorganización de los saberes y de los sujetos que producen el saber, que estaría anclada en la práctica y la investigación artística de modo específico. Había puesto aquí medio en broma, medio en serio, que se podría leer todo el libro y en particular este capítulo como una suerte de defensa de la estética contra el Estado, ¿no? Un poco por evocar un título de un conocido libro de Pierre Clastres que se titulaba La sociedad contra el Estado. Bueno, creo que aquí, de alguna manera, Aurora está pensando en la investigación artística como un modo de comprender nuestras relaciones, nuestros afectos, la producción misma de conocimiento como una suerte de resistencia a las estructuras que nos vienen impuestas desde arriba. En ese sentido, creo que el libro y esta reivindicación de la investigación artística tiene, como digo, un componente político explícito. De hecho, otro concepto muy fuerte en el capítulo es la vinculación entre la investigación artística y la producción de los comuni, o sea, de los comunes. Hay otros pasajes del libro donde Aurora nos habla, realiza una suerte de genealogía del concepto de estética, ¿no?, remontándose al sentido que tuvo en la antigüedad como una teoría de la sensibilidad y por tanto no solo del arte, e incluso se atreve, de manera, a mi modo de ver, muy valiente, a relacionarlo con concepciones vinculadas al surgimiento de algunos movimientos sociales de la modernidad, como el propio movimiento obrero, ¿no? Nos habla en algún momento de la estética vinculándola a la concepción obrera de la sensibilidad, en un autor como E.P. Thompson, que fue fundamental para el desarrollo de los estudios culturales. Y creo que ese pie sirve también para pensar aquí, en este capítulo, la investigación artística como una suerte de concepción artística de la sensibilidad, ¿no?, en un momento en el que justamente nos enfrentamos con una mutación, ¿no?, del capitalismo, del sistema económico, en el que, si queréis, la identidad obrera se ha visto parcialmente, al menos, superpuesta, ¿no?, por una identidad artística en la que la fábrica social hace que muchas veces la creatividad no sea una carga, sino una imposición, ¿no? En un momento dado también Aurora alude, por ejemplo, a cómo los planes de producción de conocimiento importados de Europa o impuestos por Europa justamente piensan la creatividad como un activo económico más. Y desde ahí justamente creo que la defensa que hace ella de la investigación artística sería una suerte de resistencia a ese mandato de la creatividad, ¿no?, que trataría de constituir nuevas formas de agencia, nuevos espacios de lo común, desde una perspectiva estética, en el sentido que acabo de denunciar, ¿no?, como la producción de nueva sensibilidad, de una sensibilidad que se sustraiga al mandato neoliberal. Y ahí también creo que cobran nuevo relieve algunas preguntas que han atravesado muchos trabajos de Aurora. Por ejemplo, cuando ella se ha preguntado y se pregunta sobre qué pueden las imágenes, y más particularmente las imágenes del arte, ante digamos, la crisis civilizacional que estamos enfrentando. Y también otra pregunta que quizás no esté explícita en el texto, pero que yo creo que sería importante realizarnos desde el punto de vista de la investigación artística, que podría ser
de qué manera podrían procurar esas prácticas una organización alternativa de los deseos, ¿no? O sea, de qué manera las imágenes del arte, las prácticas de investigación artística pueden generar una reorganización de los deseos que no sea aquella que de alguna manera viene tramada por el neoliberalismo. Desde ese punto de vista también creo que hay una apuesta a lo largo del libro y en particular en este capítulo por pensar la investigación artística no tanto desde el objeto de estudio, sino más bien como la generación de nuevas relaciones, de bienes relacionales, bienes afectivos, que de alguna manera reconfiguren la propia universidad como espacio de lo común. O sea, creo que este capítulo le sirve a Aurora para aterrizar también buena parte de las reflexiones que ella plantea a lo largo del resto de los capítulos en lo que es su práctica situada como profesora de esta facultad y de esta universidad. Desde ese punto de vista, la investigación artística y el modo en que cuestiona la división tradicional de los saberes, esta contraposición, si queréis, entre el estudio y las disciplinas que ella plantea, también sería una suerte de forma de apuesta por la democratización del saber y de la producción de saber en las estructuras universitarias y, en concreto, en el espacio de trabajo que ella ocupa, que es este. Desde ese punto de vista, y compartiendo, si queréis, esa apuesta, que creo que también es una apuesta democrática, no solo sensible, no solo estética, creo que quizás, y con esto cierro, habría que preguntarnos, no tanto, digamos, por el problema que puede suponer hoy una invocación de lo universal, que es un concepto que vinculamos justamente con la institución universitaria, sino más bien pensar una universidad realmente democratizada y donde justamente el saber no siga teniendo un estatuto corporativo y sometido a la burocracia interna digamos, que sigue rigiendo el funcionamiento habitual de muchos centros universitarios.